43 enfermos trasplantados con un trasplante autólogo y se pudieron dar cuenta que las personas que llegaban al trasplante autólogo con un PET negativo justo antes de empezar el trasplante tenían supervivencia libre de enfermedad más largas. Y también se dieron cuenta que los pacientes que terminaban el trasplante y que a la vuelta de 2 meses después del trasplante tenían un PET positivo, la mayor parte de esos pacientes iban a tener que recibir tarde que temprano tratamientos diferentes, como trasplante u otro tipo de medicamentos, como los vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, es claro que el PET tiene una participación muy importante en la evaluación del Hodgkin, y el problema es que pocos lugares en México los tenemos, entonces vamos a tener que ver cuál sería la mejor manera de poder utilizar esta herramienta. La experiencia en los países de primer mundo con respecto al trasplante en Hodgkin es limitada. ¿Por qué? Porque solamente son subsidiarios de este tipo de tratamientos el 10 o el 15% de los enfermos. Porque como lo dije al principio, la inmensa mayoría de los pacientes van a ser curados con el programa de quimioterapia inicial al que son sometidos. Y todo el mundo está de acuerdo, o la mayor parte de los artículos así lo dicen, que los factores pronósticos en contra en los pacientes que van a ser trasplantados son la presencia de síntomas B, las recaídas tempranas, cuando estas ocurrieron antes de 1 año después de que terminase el tratamiento, y los pacientes que no respondieron a la segunda línea de tratamiento de rescate. Este artículo es un artículo de revisión de trasplante autólogo en niños, y en ese artículo concluyen que estas son básicamente las 4 indicaciones más importantes para considerar la posibilidad de llevar a cabo un trasplante autólogo en niños con Hodgkin. Los pacientes que tienen enfermedad refractaria, aquellos que tuvieron recaída localizada temprana, es decir, antes de que pasara 1 año después de que se terminó el tratamiento, los pacientes que recaen de manera diseminada independientemente de cuándo haya ocurrido esa recaída, y finalmente los pacientes que fueron sometidos a tratamientos intensivos que incluyeron radioterapia y que como quiera presentaron una recaída. Con esta modalidad de trasplante autólogo se reportan supervivencia libre de evento entre el 30 y el 65%, y todos los artículos coinciden en que los 2 datos más importantes desde el punto de vista pronóstico son el que haya tenido al paciente una recaída temprana o el paciente que fue sometido al trasplante cuando todavía tenía actividad de linfoma, ya sea de manera clínica o por medio de un estudio de imagen. Estas 2 diapositivas son copiadas de un artículo del COG, del grupo del COG americano, en niños, del Children's Oncology Group de pediatría, donde muestran las definiciones con las que el grupo de ellos trabaja para evaluar a los pacientes con enfermedad de Hodgkin. No es la única definición que existe o el único grupo de definiciones que existe para la atención de los pacientes con Hodgkin, pero yo sí creo que todos tenemos que usar una y mantenernos más o menos uniforme en ese punto para que cuando platiquemos nuestros casos estemos hablando de lo mismo y no estemos hablando de pacientes diferentes. El régimen de condicionamiento del BEAM es por mucho el que más está reportado para el tratamiento de los pacientes con Hodgkin, no es el único que existe. Hay otras opciones, la combinación de ciclofosfamida, topósido y busulfán es una de ellas. Este es un grupo de pacientes pediátricos que fueron trasplantados con este método que les estoy platicando e incluyeron 127 enfermos, incluyendo adolescentes, y reportaron una supervivencia libre de evento de 48%. También en este artículo la enfermedad refractaria, es decir, tener enfermedad al momento de iniciar el trasplante fue un dato pronóstico en contra. Y este es un artículo de revisión de trasplante en niños y adolescentes por Hodgkin. Insisten en que son muy poquitos los pacientes que ellos tienen como para dar decisiones absolutas al respecto, porque son muy poquitos los pacientes que están en esa circunstancia en los países de primer mundo, y en términos muy generales sugieren trasplante autólogo para pacientes con enfermedad refractaria o pacientes con recaída temprana, y dejan el trasplante halogénico para aquellos pacientes que recayeron después de un trasplante autólogo o que no respondieron a los tratamientos de rescate que normalmente se pueden utilizar para este evento. Este artículo es el artículo más grande que compara los resultados de un paciente con Hodgkin que recayó después de un trasplante autólogo. Y en este artículo comparan los resultados de los pacientes que fueron sometidos a un trasplante halogénico contra aquellos que recibieron tratamientos convencionales, vamos a decir aquí. De estos 185 pacientes reportados, 122 se trasplantaron y 63 no recibieron trasplante y solamente recibieron quimioterapia.
La supervivencia libre de 20 a 5 años fue 39% de los trasplantados contra 14% de los pacientes que no recibieron trasplante. La mayor parte de estos trasplantes fueron de intensidad reducida. Sigue siendo la remisión completa al momento de trasplante el factor pronóstico más importante y ellos concluyen que no, esta es la evidencia más fuerte que se tiene para recomendar el trasplante halogénico en pacientes que recayeron después de un autotrasplante. Estos 3 artículos que siguen, este es uno del grupo del Anderson, este es el grupo español y este es del grupo francés. Los 3, en resumen, sugieren que el trasplante halogénico haploidéntico con regímenes de intensidad reducida ofrece supervivencia libre de eventos de alrededor del 50%. Todavía hay un artículo más que yo no incluí, que es del año pasado, del grupo italiano, que fue retrospectivo, como casi todo lo que les estoy platicando. Ellos compararon en ese estudio los resultados de trasplante, también de trasplantes halogénicos en pacientes que recayeron después de un autólogo, y compararon los resultados de los trasplantes cuando fueron de un donador idéntico contra los de un donador haploidéntico, y los resultados favorecieron al grupo de los pacientes que fueron trasplantados de un donador haploidéntico. Muy bien, ya es la parte final, casi. Hay un grupo de pacientes que son refractarios y que no responden a la mayor parte de los tratamientos que nosotros les administramos, incluyendo el trasplante autólogo. Uno de ellos es el brentuximab. Este es el artículo, uno de los primeros artículos que salió al respecto. En este artículo, a mí me llamó cuando menos la atención, que del grupo que ellos reportan, hubo respuestas objetivas en el 73% y en el 34% de los pacientes, es decir, en 1 de cada 3 pacientes, todos ellos multitratados, se obtuvo una remisión completa. De esos 34 pacientes, porque fueron más o menos 100 en el grupo total, de esos 34 pacientes que obtuvieron una remisión completa, muchos no se trasplantaron y 3 años después del brentuximab estaban vivos y libres de enfermedad de Hodgkin. Este es un caso que atendimos en Monterrey de un varón de 14 años que en el 2012 se diagnosticó con Hodgkin, recibió 6 ABVD, tuvo una respuesta parcial, se le hizo un trasplante autólogo, recayó en el 2013, recibió 4 ciclos de la combinación que está anotada en la diapositiva de ifosfamida, vinorelbina y gemcitabina. Se logró una segunda remisión, y después de esa segunda remisión se hizo un segundo trasplante que incluyó radiación corporal, radiación en campo involucrado de la región afectada, y aún así volvió a tener una segunda recaída. Después de esta segunda recaída recibió 4 meses brentuximab, y después del brentuximab se le hizo un trasplante haploidéntico en marzo del 2015. Este muchachito tiene ya 3 años de ese procedimiento y está libre de enfermedad. Coincidentalmente, este muchachito tenía también esquizofrenia cuando se diagnosticó a los 14 años y nos acaban de aceptar este artículo para publicar como una mejoría de sus datos de esquizofrenia por serendipia, por el trasplante. No tenemos manera de justificar eso o de entender eso, pero eso fue lo que observamos de acuerdo a los psiquiatras que observaron el caso y nos lo pudieron aceptar en esta revista que le platico. Y la parte final es la que tiene que ver con otro anticuerpo monoclonal, con nivolumab, también de reciente aparición. Este es uno de los primeros esquemas, de los primeros artículos que se publicó de nivolumab en el New England. 78% de los pacientes que lo recibieron habían recibido brentuximab previamente y estaban con actividad de linfoma. Y el 78% también habían recibido un trasplante autólogo, es decir, era un grupo de pacientes muy particular y muy difícil de resolver. Aún así, de esos 23, 4 pacientes tuvieron respuestas completas y 6 lograron ser trasplantados. Este también es el resumen de otro caso clínico atendido en Monterrey, un muchachito de 15 años, también con Hodgkin, diagnosticado en el 2013. También recibió 6 ciclos de ABVD, se obtuvo remisión completa, pero recayó en el 2014. Recibió 4 ciclos de gemcitabina con vinorelbina y después hizo un trasplante autólogo que incluyó radiación en sitio involucrado. Recayó en el 2016, recibió 4 ciclos de brentuximab. Sobre el brentuximab hizo progresión de la enfermedad y recibió 6 meses, nivolumab, se obtuvo remisión completa y hace un año también se trasplantó, pero este fue un halogénico, un donador idéntico, y está en remisión, libre de injerto, un año después del trasplante. Estas son imágenes del PET que se realizó antes y después del nivolumab. Es bastante característico.
Entonces, ya para terminar y como conclusiones que yo me permití hacer, creo que en México sigue habiendo muchas maneras de tratar a casi cualquier enfermedad. Casi cada hospital tenemos un protocolo diferente y una manera diferente de evaluarlos. Entonces, a la hora de platicarlos, pues está medio complicado poder ponernos de acuerdo. No sé cuándo vaya a lograr. La doctora Elba tiene mucha esperanza de que eso se logre. Esperemos que eso ocurra. Para los centros que puedan llevar a cabo un PET, yo me atrevería a sugerirles que hay que hacer un PET final. Vamos, el que pueda hacer al inicio, intermedio y final, pues lo hace, si tiene dinero para hacerlo. Como la mayor parte no tenemos, entonces un PET final yo creo que es una buena idea. En México tenemos Hodgkin, que se diagnostican en estadios avanzados. Tenemos más casos de enfermedad refractaria y tenemos más casos de recaída. Son casos, como está ejemplificado en las primeras diapositivas, de Hodgkin diferente al Hodgkin que ocurre en el primer mundo. Por lo tanto, nosotros seguramente vamos a tener que utilizar con mayor frecuencia tratamientos de segunda y tercera línea como los trasplantes o los anticuerpos monoclonales que ahorita les platiqué. El trasplante autólogo entonces se recomienda en términos muy generales para los casos refractarios y para los casos que recaen, y el halogénico, incluyendo los haploidénticos con intensidad reducida para los pacientes que recayeron después de un trasplante autólogo o para los que no tuvieron respuesta a tratamientos diferentes. Idealmente, esos pacientes tendrían que ser trasplantados sin enfermedad en el momento del trasplante. Y ya para terminar, estos dos anticuerpos monoclonales, el brentuximab y el nivolumab, parecen ser muy buenas opciones para pacientes ya muy tratados que se convierten en casos muy difíciles de resolver. Pues eso era todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tengo el gusto de presentar a la doctora Inés Montero Ponce, es hematóloga pediatra del Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital General del Centro Médico de la Raza. Realizó una subespecialización en trasplante